¿Qué tal? Qué gusto dar la bienvenida a una nueva inversión profunda. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Hoy tenemos una premisa que honestamente parece sacada de un manual de psicología extrema. Sí, totalmente. Pensemos en esto. ¿Qué sucede exactamente en la mente humana y en la dinámica de un grupo cuando la presión es tan abrumadora que hace que el equipo se quiebre desde adentro? Es una locura. O, llevando las cosas al límite, ¿qué pasa cuando las amistades más sólidas se transforman de la noche a la mañana en rivalidades estratégicas a causa del estrés? Hoy vamos a explorar todo esto a detalle. Es un tema súper interesante de analizar. Fíjate que la presión sostenida tiene esa cualidad peculiar de actuar como un suero de la verdad. O una lupa gigantesca. Ajá. Magnifica absolutamente todo. Expone las virtudes de algunas personas, pero sobre todo revienta las grietas en la comunicación que, digamos, en situaciones de normalidad, pasarían completamente desapercibidas. Claro, de acuerdo. Y para entrar en materia y diseccionar este fenómeno, tenemos una fuente increíble sobre la mesa. ¿Así es? Vamos a sumergirnos en un desglose muy detallado que publicó el canal de YouTube Actualidad VIP. Esto sobre los rumores y las tensiones más recientes en el exitoso reality show de la televisión colombiana Desafío Siglo XXI. Exacto. El análisis que hacen es muy puntual. Y específicamente nos vamos a enfocar en el equipo llamado Gamma, la Casa Naranja. Nuestra misión en este análisis es extraer lecciones invaluables sobre las dinámicas de grupo, el peso real de ejercer el liderazgo y cómo nos comunicamos bajo un estrés brutal, usando a Gamma como el caso de estudio perfecto. Y algo que debemos establecer desde los primeros minutos es que, aunque nuestra fuente de información es un programa de supervivencia en televisión abierta, pues las lecciones detrás de los comportamientos humanos son absolutamente universales. Definitivamente. Para quienes nos escuchan en este momento, no hace falta estar compitiendo en un reality de televisión sin comida y bajo lluvias torrenciales para vivir algo similar. No, para nada. Estas mismas dinámicas tóxicas, estas luchas de poder invisibles y fallas estructurales de comunicación ocurren todos los días. Pasan en todos lados. Pasan en los pasillos de las oficinas, en las juntas de consejo, en los proyectos de investigación o en cualquier entorno laboral donde el estrés esté a tope y hay objetivos críticos que cumplir. Sí, el estrés corporativo puede ser igual de desgastante a nivel psicológico. Así que para entender cómo llegamos a este punto de ebullición, me gustaría que nos dieras un poco de contexto. Las fuentes mencionan conceptos como la ciudad de las cajas y el box blanco, que suenan muy abstractos para quien no ve el programa. ¿Cuál es la realidad física y mental a la que están sometidos estos equipos? Con gusto. A ver, para entender la magnitud del problema psicológico, primero hay que pintar el entorno físico, porque el contexto lo es todo. La ciudad de las cajas no es un complejo de cabañas para un retiro espiritual. Claro, no están de vacaciones. Exacto. Imaginemos un entorno donde los competidores traen un desgaste físico brutal de manera continua. El box blanco, por ejemplo, no es solo una arena deportiva. Es un campo de pruebas físicas extremas bajo condiciones climáticas muy severas. Donde cualquier falla cuesta carísimo. Totalmente. Un error de coordinación no solo hace perder puntos, cuesta el acceso a la comida de toda la semana o condena al equipo a castigos físicos denigrantes. Y el equipo Gamma ha venido en una espiral descendente. Han estado perdiendo muchísimo. Han estado acumulando derrotas constantes. El hambre real, la falta de sueño de calidad y la frustración de perder, pues crean un caldo de cultivo insostenible para cualquier relación humana. No están jugando un partido amistoso los domingos. Su permanencia y su bienestar básico están amenazados a diario, lo que pone al sistema nervioso de todos en un estado de alerta perpetua. Mencionas el sistema nervioso en alerta. Y es justo en ese ambiente tan pesado donde ocurre el detonante de nuestro análisis. Así es. Hay un momento clave que se da lejos de la presión de esa arena de competencia. Sucede en la suite, que se supone debería ser un lugar de relativa calma, o digamos un refugio mental. O al menos un espacio para respirar. Exacto. Ahí está Mencho, que es considerada una de las competidoras más fuertes física y estratégicamente de Gamma, y se sincera con su compañero Zambrano. Bueno, vamos a desempacar esto, porque las palabras que usa Mencho son dagas directas al corazón del equipo.
Son fuertísimas. Apunta específicamente a la actual capitana Yudhisa, quien de manera irónica era considerada su gran amiga dentro de la competencia. Y las palabras exactas que se utilizan en momentos de alta vulnerabilidad importan muchísimo para el análisis del comportamiento. ¿Qué fue exactamente lo que confesó Mencho en esa plática? Mencho le dice a Zambrano, con un tono de completa frustración, que Yudhisa está siendo muy niña en su manera de tomar decisiones. Afirma que le falta autoridad, que no se planta como la figura fuerte que el equipo necesita en plena crisis. ¡Qué luro! Y usa una expresión muy nuestra, muy reveladora. Dice que Yudhisa prefiere poner pañitos de agua tibia para evitar el conflicto y calmar las aguas temporales, en lugar de tomar posturas duras para corregir los errores. ¿Pañitos de agua tibia? Incluso Mencho confiesa que ha llegado al punto de pensar en pedirle a Yudhisa que renuncie a la capitanía, buscando que alguien con más carácter tome el timón. Siente que Yudhisa simplemente ostenta un título vacío. Lo fascinante de esto es cómo ilustra a la perfección el concepto de liderazgo en la sombra y el enorme costo psicológico que este conlleva. Mencho confiesa sentirse agotada. Y no es cansancio físico solamente. Exacto. Ese agotamiento ya no es por cargar troncos o correr en el lodo. Es el desgaste mental de intentar sostener la estructura del equipo de forma no oficial. Claro. De ser la verdadera estratega, porque su nivel de autoexigencia no le permite quedarse callada viendo cómo el barco de Gama se hunde. Toma una carga que no le toca. Está cargando sobre sus hombros un peso de responsabilidad que en el papelograma del equipo le corresponde únicamente a la capitana oficial. Pero a ver, detengámonos ahí y hagamos de abogados del diablo por un segundo. Venga. ¿No es también responsabilidad de un líder mantener la moral alta en situaciones críticas? O sea, si Yudhisa empieza a confrontar a todos y a señalar errores duramente mientras traen un desgaste físico brutal y no han comido en días, ¿no correría el riesgo de fracturar al equipo aún más rápido? Quizás su intención sea simplemente mantener la poca paz que les queda. Es un argumento muy válido y representa el clásico dilema de los líderes durante una crisis. Sin embargo, aquí es donde la psicología organizacional hace una distinción crucial. Existe un marco de trabajo propuesto por la experta Kim Scott llamado Radical Candor o franqueza radical. Ajá, lo he escuchado. Este concepto contrasta directamente con algo que ella denomina empatía ruinosa. Lo que Yudhisa está aplicando con esos pañitos de agua tibia es precisamente empatía ruinosa. Empatía ruinosa, qué buen término. En su afán de no herir los sentimientos de un equipo golpeado y evitar confrontaciones incómodas, está fallando en dar la dirección crítica que necesitan para sobrevivir. La evasión de conflictos, disfrazada de amabilidad, termina siendo mucho más destructiva que una confrontación honesta. ¿Porque los problemas siguen ahí? Exacto. Cuando un equipo está perdiendo repetidamente y su líder actúa como si todo estuviera bien, el grupo no siente alivio. Siente que su realidad está siendo ignorada, lo que multiplica la frustración. Entiendo perfecto. Es como si en una empresa el servidor principal se incendia, borrando el trabajo de meses, y el director general convoca a una junta para sugerir que pidan pizzas y cambien el color de la oficina para que todos se relajen, en lugar de llamar a los bomberos y al equipo de soporte técnico. ¡Qué gran ejemplo! La gente no quiere pizzas en ese momento. Quiere un plan de acción para apagar el fuego. Esa es la imagen mental correcta. La amabilidad sin dirección en momentos de crisis se percibe como incompetencia. Ahora, prestando atención a la dinámica en la suite, no podemos pasar por alto el papel de Zambrano. Cierto, él estaba ahí. Él está ahí, escuchando toda esta crítica severa de Mencho hacia la capitana y trata de mantener una postura neutral, aunque es evidente su sorpresa ante la crudeza del mensaje. Zambrano representa una figura clásica en la sociología de grupos, el espectador triangulado. Esa figura del espectador me parece vital para quienes nos escuchan. ¿Cuántas veces no se ha visto a alguien ser el Zambrano en las propias oficinas? Muchísimas veces. Alguien te jala a la sala del café y empieza a descargar toda su frustración sobre el jefe de departamento o sobre otro colega. Y uno se queda ahí, asintiendo, con los ojos muy abiertos, tratando de no tomar partido, pero validando que la queja existe. Exactamente, y es una posición sumamente peligrosa. En dinámicas organizacionales, esto se conoce como triangulación del conflicto. ¿Triangulación? Si en lugar de que la persona A, que sería Mencho,
hable directamente con la persona B, Yudisa, sobre el problema, involucra a una persona C, que es Zambrano, para desahogarse o buscar aliados. Es buscar validación en terceros. Para la audiencia, si alguna vez se encuentran en la posición de Zambrano, la recomendación de los expertos en resolución de conflictos es redirigir la energía. ¿Cómo se hace eso sin sonar agresivo? Una respuesta neutral pero activa sería preguntar algo como, oye, ¿ya le comentaste estas preocupaciones directamente a ella? ¿Cómo puedo apoyarte para que tengan esa conversación? Si solo escuchas y callas, te conviertes ante los ojos de la organización en cómplice pasivo de la disidencia. ¡Qué gran consejo práctico! Ahora bien, para entender por qué la figura de Yudisa está tan frágil que permite esta disidencia interna, hay que revisar un antecedente crítico. Adelante. Porque esta tensión no brotó de la nada por perder un par de juegos recientes. Hay un fantasma del pasado rondando la Casa Naranja. La fuente nos revela un dato que me dejó frío. Resulta que Yudisa, siéndole elegida en una etapa anterior de la competencia, tomó una decisión en una misión polémica y terminó perdiendo la estratosférica cantidad de 100 millones de pesos colombianos para su equipo. Es muchísimo dinero. 100 millones. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque desde ese error monumental, el malestar se enquistó en Gama. El canal de YouTube detalla que Yudisa ha estado intentando recuperar la confianza de sus compañeros y demostrar que puede liderar. Pero ese error la persigue. ¿Qué tanto peso tiene este fantasma financiero en la rebelión actual de Mencho? Si conectamos esto con el panorama general de la psicología del comportamiento, el peso es absoluto. Ese evento es la clave de todo. Cuando ocurre un error estratégico o financiero de esa magnitud, no solo se pierde dinero. ¿Qué más se pierde? Se destruye lo que conocemos como seguridad psicológica dentro del equipo. A partir de ese momento, se activa un sesgo cognitivo brutal llamado el efecto cuernos, que es lo opuesto al efecto halo. Efecto cuernos. ¿Cómo funciona exactamente ese efecto cuernos en la práctica diaria del equipo? Funciona alterando la percepción de la realidad. Cuando un líder comete una falla catastrófica, el efecto cuernos provoca que los miembros del equipo asuman retroactivamente que todas las decisiones futuras de ese líder estarán manchadas por la misma incompetencia, incluso si lógicamente son decisiones correctas. O sea, ya no le pasa ni una. Exacto. La confianza opera como el capital en un banco, y Yudisa quedó en números rojos extremos. De repente, cada orden que da, por rutinaria que sea, es examinada bajo un microscopio hipercrítico por parte de Mencho y los demás. El margen de error para Yudisa dejó de existir el día que se perdieron esos 100 millones. Llevando esto al terreno laboral es una situación súper común. Imaginemos a una gerente de proyecto que toma una mala decisión en una cuenta clave y le cuesta a su empresa la pérdida del cliente más grande, un golpe millonario. Un escenario de pesadilla. Al día siguiente, esa misma gerente intenta organizar una junta de planeación rutinaria. El equipo, consciente del desastre del día anterior, empieza a cuestionar hasta el tipo de letra que usó en la presentación. Sí, la duda ya está instalada. Pierde autoridad moral, la capacidad de influir sin coerción, aunque Recursos Humanos no le haya quitado el título de gerente. La analogía es precisa. Y la tragedia del arco narrativo de Yudisa es que ella parece ser muy consciente de esa pérdida de autoridad moral. Sus intentos actuales de ser sobreprotectora, esos pañitos de agua tibia de los que se queja Mencho, muy probablemente son su estrategia inconsciente para volver a agradar al equipo. Está compensando. Está tratando de ganarse su afecto personal para reconstruir la confianza profesional. Pero es un error de cálculo grave. En un entorno de supervivencia o de alta competitividad corporativa, el equipo no necesita un amigo entrañable que los consuele por el fracaso. Necesitan a un estratega competente que los saque del hoyo. Claro, necesitan resultados. La profunda necesidad que tiene Yudisa de redención social choca de frente con la necesidad urgente del equipo por obtener resultados tangibles. Y esa desconexión entre lo que ofrece la líder y lo que exige la crisis extrema está literalmente partiendo a la Casa Naranja por la mitad. Se están dividiendo. Las fuentes detallan cómo ya se han formado facciones muy marcadas dentro de Gama. Es como ver el inicio de una guerra civil en miniatura. Por un lado, están los miembros que respaldan a Mencho. Apoyan su determinación y prefieren su estilo directo, argumentando que al menos ella dice las verdades incómodas frente a frente, sin filtros. Valoran la honestidad brutal. Por el otro lado, hay un grupo que prefiere hacer bloque con Yudisa,
defendiendo su empatía y argumentando que la agresividad de Mencho solo empeora el ambiente. Y el gran contraste aquí es que, mientras Gamma se despedaza en discusiones, su rival directo, el equipo Omega, muestra una cohesión grupal envidiable, operando de manera súper eficiente. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro inmediato del equipo naranja? Significa que Gamma ha llegado a su punto máximo de vulnerabilidad. Hay un principio básico en la estrategia competitiva. Cuando una organización divide su energía finita entre defenderse de las amenazas externas y apagar los incendios internos creados por sus propias facciones, el colapso es inminente. No se puede pelear en dos frentes. Exacto. La polarización interna destruye la sinergia. En lugar de pensar en cómo ganarle a Omega, los miembros de Gamma están gastando calorías mentales pensando en cómo neutralizar al bando contrario dentro de su propia casa. Y lo que amplifica aún más este fenómeno es que el drama no se quedó encerrado en la ciudad de las cajas. Esta conversación de la suite ha provocado un debate intensísimo en redes sociales. Como era de esperarse. El público que sigue el programa está completamente polarizado sobre la actitud de Mencho. Pareciera que la sociedad misma proyecta sus propias experiencias laborales en estos competidores. Definitivamente. Observar el debate externo es muy enriquecedor porque saca a la luz las diferentes filosofías que tenemos sobre la lealtad profesional frente a la eficiencia. Claro, es un reflejo. Y si analizamos las posturas de la audiencia con estricta neutralidad, vemos dos escuelas de pensamiento muy claras en los comentarios que rescata el canal de actualidad VIP. A ver, cuéntanos. Por un lado, un sector del público defiende a capa y espada el pragmatismo de Mencho. Argumentan que sus críticas, aunque duras, son un mecanismo de defensa grupal. Para ellos, Mencho es la voz de la razón que prefiere poner el dedo en la llaga antes de permitir que la inacción de la capitana los lleve a la eliminación definitiva. ¿Ven su rebeldía como un rescate? Sí, ven su acto no como rebeldía o chisme, sino como un intento desesperado de reanimación cardiopulmonar para un equipo que se está muriendo. Claro, la ven como la heroína incomprendida dispuesta a ser la mala del cuento con tal de salvar a todos. Pero dándole la vuelta a la moneda, hay una parte de la audiencia que critica ferozmente a Mencho. La acusan de alta traición. Así es, no le perdonan las formas. Para este sector, el simple acto de hablar a espaldas de su capitana, exhibiendo las fracturas del equipo frente a un tercero como Zambrano, es una falta de compañerismo imperdonable. Desde esta óptica, argumentan que si Mencho de verdad quisiera ayudar, habría tenido esa conversación a puerta cerrada únicamente con Yudisa, en lugar de esparcir el descontento como un virus por la casa. Esto plantea una pregunta importante sobre la gobernanza de cualquier grupo. Cuando un equipo alcanza este nivel de disfunción sistémica, donde la comunicación frontal fracasa, la confianza desaparece y se instaura la cultura del chisme de pasillo o la conspiración en la suite, ¿en qué momento se vuelve indispensable la intervención de una autoridad superior? Es una excelente pregunta. El reportaje de Actualidad VIP menciona un rumor muy fuerte en la producción. Existe la posibilidad de que la presentadora principal del reality, Andrea Serna, intervenga directamente en los próximos capítulos. ¿Para forzar las cosas? Para forzar una dinámica de reflexión sobre el trabajo en equipo, algo que ya ha hecho en temporadas pasadas cuando percibe que las relaciones humanas están al borde del daño irreversible. Me encanta que traigas eso a colación, porque en la vida real empresarial, esa figura de autoridad externa de Andrea Serna vendría siendo el Departamento de Recursos Humanos. Exacto. O quizás un director de área o el mismísimo CEO, que tiene que bajar a las trincheras a mediar cuando un departamento entero está en plena guerra civil. A veces, las partes involucradas están tan cegadas por su propio resentimiento y su versión de los hechos que una intervención externa imparcial es el único balde de agua fría capaz de romper el ciclo de toxicidad. Así es, y el rol de un mediador externo no es darles la razón a unos y castigar a otros. Es colocar un espejo implacable frente a todo el equipo. Para que vean lo que están haciendo. Su trabajo es mostrarles cómo sus actitudes individuales, ya sea la empatía ruinosa de Yudisa o la frustración mal canalizada de Mencho, están saboteando el objetivo común de la supervivencia. El tiempo se les acaba. El reloj está corriendo en contra de Gamma. Si no logran gestionar este conflicto rápidamente, ya sea mediante una mediación forzada por la producción o por un repentino ataque de madurez colectiva, un solo error de coordinación en el próximo circuito físico podría significar la eliminación y el final del camino para varios de ellos. El panorama es sumamente complejo, tenso y lleno de material de estudio.
Vamos a recapitular los grandes aprendizajes que hemos extraído de esta inmersión profunda. Perfecto. Primero, el liderazgo es una práctica, no una etiqueta. El nombramiento da un título temporal, pero la autoridad real se gana todos los días tomando decisiones asertivas, especialmente en los momentos donde la crisis exige claridad y no evasión. Totalmente de acuerdo con ese punto. Segundo, la empatía mal aplicada. Esos famosos pañitos de agua tibia, para no generar incomodidad, termina siendo empatía ruinosa que fractura los equipos, creando bandos polarizados. Es un peligro silencioso. Y tercero, el concepto de la seguridad psicológica. Un error monumental en el pasado, como esos 100 millones perdidos, activa un efecto cuernos que roba el margen de error futuro, haciendo que cada acción sea juzgada bajo la sombra de la incompetencia previa. Yo agregaría un cuarto punto vital a ese resumen. Adelante. El altísimo riesgo de asumir el liderazgo en la sombra. Tratar de dirigir una estructura de manera no oficial, absorbiendo la carga emocional y estratégica sin tener la potestad para ejecutar cambios reales, es una receta garantizada para el síndrome de desgaste profesional agudo. Es fundamental recordar el propósito de traer un caso televisivo a esta mesa, para quienes nos acompañan mientras manejan, hacen ejercicio o trabajan desde su escritorio. Este nivel de análisis es una herramienta práctica. Es para el día a día. Cada decisión difícil que se posterga en el trabajo, cada queja que se hace a un tercero en lugar de a la persona involucrada, cada vez que se intenta tapar el sol con un dedo frente a un problema del equipo, todo eso siembra las semillas de dinámicas como las de Gamma. No se necesita el drama de la televisión para que una falla estructural de comunicación termine por hundir el proyecto más importante de una carrera. Me gustaría proponer una reflexión de cierre. Un concepto un poco más provocador para que quienes nos escuchan lo mastiquen a lo largo de la semana, basado en esta urgencia que tiene el equipo de buscar mano dura para organizarse. Me parece excelente. Escuchamos. Cuando un grupo de adultos colapsa bajo presión operativa, ¿es siempre culpa del líder por intentar ser empático y pacífico? ¿O es, en el fondo, un reflejo alarmante de que los miembros del equipo carecen de la madurez emocional y profesional para autorregularse y colaborar sin la necesidad de tener a un dictador que los dirija a través del miedo? Uf, qué pregunta tan potente. Es un cambio de perspectiva completo que deja la responsabilidad repartida en toda la estructura. Y la verdad deja reflexionando horas. Con esa gran incógnita cerramos nuestra inversión de hoy. Ha sido un recorrido sumamente enriquecedor por los laberintos de la psicología de grupos. Muchas gracias. Ha sido un placer analizar esto a detalle. Esperamos que nuestra audiencia se lleve marcos de referencia útiles para observar, auditar y, sobre todo, mejorar la manera en que interactúan en sus propios ecosistemas laborales y personales. Sigan cuestionando las dinámicas a su alrededor, continúen aprendiendo de cada situación y nos escuchamos en la próxima entrega.